Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos y bienvenidos a Fundación Mapfre. Para aquellos de ustedes que no conozcan, quiero explicar en unas breves palabras lo que la Fundación Mapfre significa y es. La Fundación Mapfre es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla en España e Iberoamérica actividades de interés general para la sociedad en distintos ámbitos profesionales y culturales, así como acciones destinadas a la mejora de las condiciones sociales y económicas de los menos favorecidos de la sociedad. La Fundación Mapfre desarrolla su actividad a través de 5 institutos: el Instituto de Acción Social, el Instituto de Cultura, el Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente, el Instituto de Seguridad Vial y el Instituto de Ciencias del Seguro. Es precisamente en este último instituto, el Instituto de Ciencias del Seguro, el que promueve actividades educativas y de investigación en los campos del seguro y de la gerencia de riesgos, especialmente en España e Iberoamérica. Este instituto ha sido el que ha organizado el webinar de hoy, titulado Solvencia II, reflexiones y experiencias aprendidas de un proyecto regulatorio de gran complejidad, como ustedes saben. Para el Instituto de Ciencias del Seguro y para la Fundación Mapfre este día es muy importante porque hemos utilizado por primera vez la modalidad del webinar, lo que nos ha permitido llegar a cualquier lugar del mundo que tenga acceso a Internet. Este primer seminario ha tenido una excelente acogida y el número de personas que están participando actualmente y que se han inscrito en este seminario llega a las 320 personas. En cuanto a la estructura de esta presentación, de este seminario que vamos a realizar, tenemos que advertirle que una vez concluido se colgará en la web de la Fundación Mapfre y estará a disposición del público en general. El webinar de hoy va a consistir en una exposición realizada por 4 ponentes que nos encontramos aquí, en ponencias de entre 10 y 15 minutos y cada una, y luego habrá un turno de preguntas. Lógicamente esperamos que esta experiencia satisfaga sus inquietudes, su interés y que sea el principio de una buena amistad en el sentido de seguir con este formato en futuras ocasiones. Ahora ya me gustaría presentarme. Soy Francisco Sola, profesor de aquí de la Facultad de Ciencias del Seguro, o CUMES, de Mapfre, la Fundación Mapfre, Instituto de Ciencias del Seguro, y voy a empezar hablando. La ponencia que quiero presentarles se refiere a su mismo nombre, un poco quizá largo para estas ponencias, con el poco tiempo del que disponemos. Habla de desafíos normativos e institucionales del proyecto Solvencia II. Es decir, ¿cuál es nuestra intención mi intención con esta ponencia? Es poner de manifiesto que Solvencia II ha supuesto y supone un esfuerzo diario en la difícil labor de elaborar las normas, y de elaborar las normas en un contexto como es el contexto europeo, en el que nos movemos con un gran número de ordenamientos, un gran número de culturas jurídicas y sistemas supervisores diferentes. Previamente voy a hacer una pequeña introducción muy breve por aquellos de nuestros asistentes que no tengan una información puntual de dónde está el proceso en este momento de Solvencia II desde el punto de vista exclusivamente regulatorio, para decirles que en este momento el proyecto Solvencia II, que nace a primeros de los años 2000, 2001, 2002, y cuando empieza a formularse los elementos fundamentales que van a configurar el futuro sistema, en este momento disponemos de una directiva aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeos, una directiva de principios, una directiva que recoge los elementos esenciales del sistema y que, como tal, es insuficiente para poner en marcha el complejo sistema que será en el futuro Solvencia II. Es decir, disponemos de la norma principal, pero no disponemos en este momento de las normas derivadas, de las normas delegadas, de las normas de aplicación del sistema. Además de ello, en un principio podríamos pensar que ya hemos cubierto una etapa, pero no es así, porque en este momento se está debatiendo en el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, está debatiendo la denominada Directiva Omnibus II. La Omnibus II es una directiva necesaria para adaptar
para adaptar el marco Solvencia II al marco también, para la redundancia, de las nuevas autoridades europeas de supervisión financiera. En el ámbito de los seguros, la autoridad europea es la que ustedes conocerán con sus iniciativas iniciales de IOPA, y en este momento está debatiéndose este proyecto. Esto ha supuesto que la norma primigenia, la norma principal, que es la norma de nivel 1, la directiva de la que he hecho mención anteriormente, que en principio parecía una directiva que ya estaba fijada, que había llegado a un momento de estabilidad, se está volviendo a replantear el nivel político, se está debatiendo una serie de elementos, lo cual explica en cierta medida lo que está ocurriendo. En cuanto a la conclusión de esta primera diapositiva, es que la fecha de entrada en vigor de Solvencia II se ha vuelto incierta. En principio nosotros estamos manejando, con arreglo al sistema, a la última norma aprobada en el ámbito del Consejo y del Parlamento Europeo, estamos manejando 1 de enero de 2014 como fecha de entrada en vigor, si bien es una fecha que supone un gran desafío y la necesidad de responder y de hacer frente a unos plazos muy limitados que hacen que sea una fecha más deseable que realista en la práctica. En principio debemos de trabajar, por lo tanto, por la hipótesis de que 1 de enero de 2014 entre en vigor el sistema de Solvencia II con todos sus niveles normativos en marcha, pero también debemos de ser realistas y poner una interrogación en este enfoque. Bien, paso directamente al núcleo de la exposición, que es referirnos a lo que supone Solvencia II como desafío normativo. Solvencia II lo que va a suponer es, y ese es el objeto de mi ponencia, es de decirles que Solvencia II es, independientemente de la respuesta a desafíos de carácter técnico, de carácter supervisor, supone principalmente una forma de hacer normas, una forma de hacer normas, el establecimiento de una serie de mecanismos en lo que se intenta conseguir la excelencia en la producción de normas en un contexto complejo, como es el contexto que supone la existencia de la creación de un marco regulatorio que va a dirigirse a 27 estados, a los 27 estados de la Unión Europea, que tienen distintas culturas supervisoras y con el objetivo de conseguir una máxima armonización, en el sentido de que luego posteriormente desarrollaré. El sistema aún vigente en el ámbito europeo de Solvencia I es un sistema que se caracteriza principalmente por no tener esa armonización máxima, sino por tener una armonización mínima, por conformarse con unos objetivos, con la consecución de unos objetivos limitados y, por lo tanto, permitir en la práctica que los distintos Estados miembros tengan unas visiones, unas adaptaciones nacionales que lo que hacen y lo que han hecho en la práctica ha sido llevar a lo contrario que se podía pensar o esperar de un marco armonizado, un marco de mercado único europeo en cuanto al funcionamiento y la actuación de las entidades aseguradoras en el ámbito de la Unión Europea. Solvencia II, que como ya les dije, lleva un gran recorrido se produce un gran recorrido desde que en 2002 empiezan los primeros estudios técnicos para su elaboración, ha sufrido o ha tenido que recibir dos grandes revoluciones, una de ellas en el ámbito regulatorio y otra en el ámbito supervisor o institucional, y es por una parte la adaptación del marco del Lamfalussy en cuanto a la producción normativa, en cuanto al ámbito propiamente regulatorio, y también la necesidad de adaptarse al enfoque, como ya les he dicho previamente, de las nuevas autoridades de supervisión financiera, en IOPA en concreto, para el ámbito de los seguros. Por lo tanto, ha tenido en su desarrollo, en su génesis, en lo que llamamos de génesis de proyectos Solvencia II, adaptarse a circunstancias cambiantes, lo cual también explica la flexibilidad que ha tenido la Comisión Europea para acoger los distintos retos que en su camino se van a ir produciendo, y también, por otra parte, explican las dificultades o las propias demoras en ocasiones en
en el devenir, en la propia tramitación del sistema. Muy brevemente voy a recordar lo que supone el sistema Lamfalussy. El sistema Lamfalussy lo que pretende es establecer una serie de niveles normativos con la finalidad de llegar a la máxima armonización en una materia financiera. Previamente, anteriormente, se hizo en el ámbito de la Unión Europea en el mundo de los mercados de valores, en el mundo de mercados de valores de la Unión Europea, y actualmente también se está aplicando este sistema en el ámbito bancario para la adaptación de Basilea III, y en el ámbito de los seguros, supone, como en el resto, aplicar el principio de que la normativa de tramitación más compleja, y más lenta, va a recoger los principios o aquellos elementos esenciales que tienen una vocación de permanencia y, por tanto, de estabilidad, mientras que los elementos normativos que van a tener que adaptarse a las condiciones del mercado, a los futuros cambios del mercado, van a tener una tramitación más rápida. De tal manera, lo que se va a generar, a producir, es un marco normativo en el que los distintos niveles van a hacer frente, los niveles inferiores van a hacer frente a las necesidades del mercado, mientras que el nivel superior, el nivel 1, va a recoger, como ya he dicho, esos principios más o menos inmutables. El objetivo es la máxima armonización. Muy brevemente me voy a detener en el concepto de máxima armonización que estamos manejando. Quizá para enfrentarlo a otros proyectos de ámbito internacional o a ideas que en otros países puedan tener acerca de la elaboración de normativas de este tipo. La armonización que se pretende en el ámbito de la Unión Europea no es una armonización en cuanto a los resultados finales, a la obtención de resultados, sino que lo que se pretende es crear unas normas que sean las mismas para todas las entidades de la Unión Europea que funcionan en el ámbito del mercado único. La creación de un mercado único asegurador, en este sentido, va a suponer que todas las entidades que funcionan, que actúan en distintos estados de la Unión Europea, van a aplicar las mismas normas, las mismas reglas, los mismos criterios de información financiera, los mismos estados incluso de información financiera, y este es el concepto de armonización que tenemos que manejar y que explica también en cierta medida la propia dificultad dificultad del proyecto. Bien, en la siguiente diapositiva, lo que sí me gustaría también dentro de este ámbito normativo, de creación normativa que supone Solvencia II, me gustaría hacer frente a al objetivo, podríamos decir un objetivo de calidad en la mejor regulación que se entiende en la Unión Europea, en el proyecto de Solvencia II. Hay tres elementos que nos van a hacer que se puedan cumplir, o que podemos decir que se cumplen los objetivos de la mejor regulación, es decir, que la normativa Solvencia II tiene la máxima calidad en el ámbito que nos interesa de los servicios financieros de la Unión Europea. Por una parte, la participación de los interesados en las fases previas a la elaboración normativa. Es decir, cada norma, el regulador europeo, antes de emitir esa norma, tiene ya el input de los interesados que va conseguido en las fases técnicas de elaboración de esa norma a través de las consultas públicas. Por lo tanto, esto es uno de los elementos clave de esa mejor regulación. En segundo lugar, cada proyecto normativo que se va a ir presentando en este ámbito de Solvencia II va a ir acompañado por un estudio de impacto. Estos estudios de impacto van a cubrir desde elementos microeconómicos, desde consecuencias macroeconómicas también, desde consecuencias también en el mercado asegurador, en las entidades, en el propio supervisor, va a cubrirlo los distintos elementos y va a tener como finalidad justificar las opciones que el legislador europeo ha realizado a lo largo de la duración del proceso. Es decir, lo que se llama las opciones políticas van a estar explicadas una a una entre las distintas alternativas que se van a ir ofreciendo en este proceso de elaboración de normas.
Y por último, otro tercer elemento que también es necesario tener en cuenta, si bien es un elemento más de carácter técnico, son los reiterados estudios de impacto cuantitativo que se han hecho. Hasta este momento se han hecho 5 estudios de impacto cuantitativo, lo que han permitido hacer un test, hacer una prueba práctica de la aplicación de distintos elementos técnicos del contexto Solvencia II o del ámbito de Solvencia II, lógicamente en el ámbito cuantitativo, pero hacer pruebas de campo lo más extensas posibles que cubren los elementos técnicos más controvertidos y que va a permitir también afinar las calibraciones, afirmar las decisiones de orden técnico y de orden cuantitativo para para aplicar un sistema que verdaderamente se haya testado en el mercado, se haya testado por las entidades y crear al mismo tiempo una especie de cultura es una manera también de crear la conciencia de las entidades de cómo tienen que adaptar en el futuro esta normativa. En este sentido, yo creo que podemos decir que la realización de estos estudios de impacto cuantitativo han permitido crear ese ambiente y esa familiarización de los elementos que entran a formar parte del sistema. Simplemente una mera digresión, aparte de decir que lógicamente el proyecto de Solvencia II, por su propia duración, ha tenido que hacer frente a las consecuencias de la crisis financiera, como he dicho anteriormente, al marco del informe de Laura Sierra, y por lo tanto ha tendido a ser mucho más vinculante y mucho más imperativo de lo que primeramente se había conceptuado. Muy brevemente, ya para terminar, voy a presentar, más que nada pensando en alguna pregunta, alguna duda que ustedes puedan hacer en el futuro, cuáles han sido los problemas que este marco regulatorio en la práctica ha podido plantear. El primero de ellos, y muy brevemente, diré que es la definición de los niveles normativos. El buen funcionamiento de este sistema, de niveles 1, 2 y 3, exige que sepamos en cada momento cuál es el elemento que debe estar en nivel 1, cuál que debe estar en nivel 2 y cuál debe estar en nivel 3. Esto en la práctica y en el momento actual se está debatiendo, en el momento que se está debatiendo la Omnibus 2, se está dando cuenta que quizás no haya sido un elemento que no ha sido suficientemente desarrollado. Y actualmente la discusión en el Parlamento Europeo y en el Parlamento y Consejo Europeos acerca del contenido de estos niveles se está empezando a hacer una especie de elevación de elementos que debían de estar en nivel 2, en nivel de aplicación, al nivel 1 de directivas. Y los principios quizás debían haber sido perfilados mucho mejor. En segundo lugar, el régimen de detalle necesario y el límite a la producción normativa. Es decir, este esquema de Lamfalussy exige un gran control de calidad en cuanto a definir cuál es el valor añadido que cada nivel normativo debe añadir, valga la redundancia, al sistema. Debe en cada momento, por lo tanto, ahí hay un gran problema en cuanto a saber dónde el legislador debe parar y dónde el legislador debe desarrollar algunos elementos en busca de esa máxima armonización. Y por último, ya para terminar mi exposición, dado que el tiempo vuela, es un elemento también para meditar, y es la necesidad de que se tenga en cuenta a los destinatarios de la norma. Lo que el elemento, uno de los elementos fundamentales que Solvencia II o cualquier proyecto regulatorio de estas características debería tener, es que el destinatario debe sentirse familiarizado y cómodo con la norma. La gran producción normativa que se prevé en ámbito de Solvencia II puede crear incluso problemas de gestión problemas de gestión en los destinatarios para saber cuál es la normativa que en cada momento debe aplicar, y por lo tanto ahí hay un reto de organización, un reto de conseguir la máxima familiaridad, la máxima accesibilidad de la norma a los destinatarios de la misma. Muy bien, brevemente, y vamos a pasar ya a la segunda ponencia que realizará mi compañero Lorenzo Esteban. Gracias por su atención y estamos dispuestos a cualquier duda, alguna pregunta que pudieran en su momento poner de manifiesto. Gracias.
Buenas tardes, soy Lorenzo Esteban, también profesor del Instituto de Ciencias del Seguro. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Ciencias del Seguro, integrado en la Fundación MAFRE, su confianza por incluirme entre los ponentes de esta primera experiencia de webinario. Primera vez no solo para el Instituto, sino también para mí como webiponente. También quiero agradecer a los miles y miles de personas que están ahora conectadas a este foro su atención y espero que las siguientes reflexiones merezcan su consideración. Desearía cerrar esta parte introductoria con la advertencia de que esta ponencia tiene un carácter meramente académico, por lo tanto, no representa la opinión de institución alguna, ni tan siquiera la mía. En la medida en que simplemente pretenderé suscitar un debate amplio y sin restricciones. Si de alguna manera tuviera que compartir con ustedes mi experiencia en el seguimiento del área cuantitativa del proyecto Solvencia II, sería en el convencimiento de que solo es posible alcanzar un marco cuantitativo si previamente, y permítame insistir, previamente se efectúa un detenido ejercicio de reflexión. Como estamos hablando de marco cuantitativo, pensarán ustedes que va a ser un ejercicio de reflexión matemática, estadística o actuarial, en absoluto. Me refiero a una reflexión política. Dicho proceso de reflexión solo será válido si genera un acuerdo marco sobre las grandes líneas del sistema de solvencia. Este acuerdo previo debe ser estable, debe ser explícito y vincular a la industria aseguradora, los agentes financieros y las instituciones públicas. Este acuerdo no debe limitarse a vagos principios generales, sino que ha de descender en todo lo posible a todas y cada una de las ideas centrales con fuerte influencia en el desarrollo cuantitativo. A mi entender, el gran dilema de la decisión crítica en la reforma de todo sistema de solvencia es o bien efectuar sucesivas reformas o bien acometer una gran reforma o un gran salto. Obviamente, a priori, no hay una opción mejor que otra. La elección va a depender del contexto en el que cada estado y cada mercado se encuentre. Al decantarse por uno u otro enfoque, convendrá considerar el grado de desarrollo del sector asegurador de cada mercado, así como el momento económico en el cual se va a implantar la reforma. También es un factor muy condicionante los recursos disponibles por parte de las entidades para implantar los cambios, porque dichos cambios son muy demandantes tanto en términos de recursos humanos como de sistemas de información y de gobierno corporativo. La mayor o menor disponibilidad de los recursos condicionará la distribución de los importantes costes, por ejemplo, en unos pocos años, en la opción de un gran salto, o en plazos más dilatados si elegimos un proceso paso a paso. Y finalmente es menester referirnos a los órganos supervisores y reguladores. Las altas instancias políticas deben ser conscientes de que a mayor magnitud del cambio, mayores recursos humanos y económicos han de destinarse a los órganos de supervisión. En otras palabras, acometer una reforma de gran calado sin haber comprometido previamente tales recursos, sin dimensionar las autoridades de supervisión adecuadamente, es un gran error. Las autoridades de supervisión deben dimensionarse al inicio del proyecto y no de forma improvisada. Cualquier reforma fracasará si los supervisores carecen de medios acordes. De la misma manera, es un asunto vital la rapidez con la que el regulador sea capaz de cambiar las normas para adaptarse a la evolución del mercado. Pero no agotan este dilema los puntos esenciales en los que es preciso una detenida reflexión política. La experiencia de Solvencia II demuestra que es difícil mantener un equilibrio entre la supervisión individual y la supervisión de grupo o a nivel consolidado. Sin embargo, la crisis económica actual está poniendo en evidencia que ambos niveles son necesarios. En particular, la supervisión individual es imprescindible para otorgar un nivel de protección realmente equitativo entre todos los asegurados de un mismo grupo internacional. En este aspecto, nuevamente, la decisión dependerá de la situación de cada mercado y el peso de los grupos internacionales en dicho mercado. Es necesario tener en cuenta que una debilitación de la supervisión individual puede distorsionar la competencia y hacer imposible la ordenación de los mercados nacionales. El segundo aspecto mencionado en esta transparencia es una cuestión de importantes consecuencias. En especial, si las pequeñas y medianas aseguradoras son importantes para un mercado asegurador, es fundamental prestar atención al principio de proporcionalidad. La proporcionalidad es muy fácil de enunciar, pero muy compleja de materializar con seguridad jurídica. Tampoco podemos ignorar un tercer elemento crítico de alto nivel. Sin duda, una de las decisiones políticas más difíciles. Me permito plantear si, en definitiva,
hay algún sistema de solvencia que pueda ser neutral respecto de las inversiones, de las políticas de inversión. En definitiva, todo sistema de solvencia termina condicionando de una o de otra forma, implícita o explícitamente, las políticas de inversión de las entidades, haciendo prevalecer unas sobre otras. Por tanto, es necesario determinar anticipadamente este marco político, estas condiciones, para así incorporar las restricciones cuantitativas a la formulación correspondiente. Finalmente, permítanme mencionar el riesgo iatrogénico, el riesgo más ignorado. En efecto, puede suceder que en aras a proteger mejor los derechos de los asegurados, terminemos causando un mal, porque el nivel de exigencia de los requisitos de capital asociados a los riesgos más agravados termine disuadiendo a las entidades de asumir tales riesgos y, en definitiva, derive en una situación de desprotección de amplios colectivos sociales. Entrando ya en cuestiones más técnicas y por limitaciones de tiempo, hemos seleccionado 4 áreas por su importancia. Interesa destacar, en primer lugar, las normas de valoración de activos y pasivos. Las normas contables de valor razonable están pensadas para activos y pasivos que pueden venderse o de forma instantánea o bien a corto plazo. Cabe preguntarse, ¿es este el caso de una cartera o portafolio de seguros, cuya venta requiere una cuidadosa evaluación, a veces una larga negociación, y en la que los activos y pasivos se transfieren a la vez? ¿Capturan las normas de valor razonable adecuadamente estas características? Además, consideremos que la transferencia de una cartera o portafolio de seguros siempre se va a desarrollar en un mercado con muy pocos potenciales compradores. Por ello existe un riesgo de mercado a la hora de transferir los pasivos. ¿Qué riesgo? Es el riesgo de la estrechez del mercado, o bien el riesgo de la debilidad de la entidad transferente que pueda tener problemas de solvencia. En tal situación se pueden requerir precios de transferencia desfavorables, con independencia de los fundamentales biométricos o actuariales de la cartera transferida. Es pues también obligado preguntarse cómo capturar suficientemente el riesgo del mercado de los pasivos. No podemos omitir un aspecto fundamental, y es el tratamiento de los beneficios de los contratos de seguro esperados en el momento inicial de su contratación. Es un aspecto trascendental que requiere una cuidadosísima evaluación política, bien para admitir los fondos propios, como fondos propios todos estos beneficios, bien para imponer a su límite a la hora de computarlos en el cálculo de fondos propios, o bien para admitir estos beneficios como fondos propios únicamente a medida que se vayan obteniendo durante la vida del contrato. El criterio que se adopte determinará decisivamente la calidad de los fondos propios y los riesgos que deban capturarse al calcular el requisito de capital. Además, este riesgo puede generar distorsiones con otros sectores financieros, por lo que un análisis prosectorial siempre será necesario. A esta consideración añadiremos 2 más en torno a la siguiente pregunta: ¿qué nivel de volatilidad va a imprimir el sistema a los fondos propios y a los requisitos de capital, a los balances de solvencia y a los requisitos de capital? La decisión dependerá nuevamente de las características de cada mercado. Se pueden adoptar sistemas más volátiles o sistemas menos volátiles. Y hemos dejado para el final la consideración técnica de mayor complejidad, la calibración. Aunque sea una obviedad, permítanme recordar que toda calibración estándar destinada a las aseguradoras de un mercado en general es un promedio en sí mismo. Y por ello, las cargas de capital estándar serán excesivas para algunas entidades, generalmente las más grandes o multirriesgos o multiramos, que pueden obtener mayores beneficios de diversificación, y dichas cargas serán insuficientes para otras aseguradoras, generalmente las más pequeñas o las especializadas. Por ello, la calibración estándar conduce a una segunda disyuntiva. Si elegimos una calibración estándar que cubra un porcentaje de la población asegurada, por ejemplo, el 90% de los aseguradores, normalmente, como ven en la pantalla, dicho porcentaje, la línea roja, va a ser suficiente para las entidades grandes. Pueden ver ustedes que la entidad grande es la aseguradora REX, la aseguradora cuello largo y la aseguradora cuello extra largo. Pues para estas aseguradoras el porcentaje o la carga de capital será suficiente, pero en cambio para las pequeñas aseguradoras será insuficiente. Bajo esta óptica, los mecanismos de adición de capital sobre el estándar son muy importantes, mientras que los mecanismos de minoración de capital respecto del estándar son menos relevantes. Si por el contrario se elige una calibración de capital que cubra un porcentaje determinado de entidades aseguradoras,
contribuirán a este cálculo pues tanto entidades grandes como medianas como pequeñas. Pueden ver que la línea roja se ha incrementado. Bajo esta óptica habrá más presiones por parte de las grandes aseguradoras para poner en marcha mecanismos de minoración de capital respecto del estándar. Mostramos aquí los 3 mecanismos que existen en Solvencia II, enfatizando que su articulación en la práctica demanda muy intensivos recursos supervisores para evitar el arbitraje regulatorio y las distorsiones en la competencia. Es importante destacar que dichas distorsiones y dicho arbitraje se puede provocar por el mismo supervisor al aprobar inadvertidamente cargas de capital diferentes para riesgos similares, simplemente por el hecho de que las entidades han concurrido bajo diferentes procedimientos de minoración. Nuestra experiencia en Solvencia II es que los procedimientos de minoración de capital respecto a la fórmula estándar son muy complejos, tanto legal como técnicamente. Que tales procedimientos deben ser evaluados en paralelo para todas las entidades de un mismo mercado con el fin de comparar sus cargas y asegurarse de su consistencia. Consistencia no significa igualdad. Solo con esta actuación coordinada será posible evitar estos riesgos de distorsión antes mencionados. Por tanto, sugiero que nos preguntemos, ¿dispone nuestro mercado y sus supervisores de los medios y del nivel de avance suficientes para esta tarea? Quizá es una reflexión que convenga hacer de forma abierta para saber si realmente el valor añadido indudable de estos procedimientos de eliminación de capital compensa sus riesgos. Enfilemos el tramo final de esta presentación efectuando una mera enumeración de aspectos más técnicos que a nuestro juicio también deben ser objeto de una sosegada reflexión. Por su controversia, aludimos a las correlaciones o a su derivada, los beneficios de diversificación. Es decir, los beneficios de diversificación parten de la base de que 2 riesgos no se van a presentar a la vez o no lo van a hacer de forma total. Y por lo tanto suponen un ahorro en los requerimientos de capital. En materia de riesgos financieros, sin embargo, la crisis actual está haciendo realidad el viejo dicho de que a perro flaco todo se le vuelven pulgas, que se dice en España, no sé si se dirá así en otros sitios. En definitiva, que cuando una situación va mal, todas las demás también tienden a ir mal. Una falta de fiabilidad y prudencia, una falta de robustez técnica en los beneficios de diversificación determinará el fracaso de cualquier sistema de solvencia. En otro orden, muchos foros se refieren actualmente a la movilidad internacional de capitales entre empresas de un mismo grupo. Nuevamente nos encontramos ante un bonito principio de enumerar, pero complejo de poner en la práctica. En primer lugar, es preciso garantizar, como hemos dicho, un tratamiento equitativo de todos los asegurados de un mismo grupo, sea cual sea la filial y el país en el que se encuentre. En segundo lugar, es necesario considerar que no todos los sistemas nacionales de garantía ante quiebras proveen el mismo sistema de protección, si es que a veces existe. Es preciso también evitar que la movilización de capitales termine proveniendo los sistemas de supervisión más relajados y menos eficaces, sirviendo de acicate espurio a la ubicación de grupos aseguradores en las jurisdicciones más débilmente supervisadas. Son hechos reales que no deben ignorarse en el debate político. Por falta de tiempo me extenderé en el siguiente punto sobradamente conocido. Nuestra experiencia es que esta es la primera fórmula que debe desarrollarse antes de ninguna otra. Sin haber resuelto este problema, realmente corremos el peligro de que el resto de armazón numérico se construya sobre el barro y sea tiempo perdido. Quisiera hacer referencia a un aspecto aparentemente menor, pero muy importante de cara a la fiabilidad de cualquier sistema de solvencia. Gracias a la enorme capacidad de computación, cualquier sistema de solvencia hará un uso intensivo de los cálculos matemáticos. Anteriormente hemos debatido hasta dónde deben llegar las consecuencias de estos cálculos. Lo que aquí queremos destacar es que todos los modelos, sin excepción, tienen un fuerte componente de juicio experto. Parece haber unanimidad entre la existencia de este juicio, es conveniente y deseable, ya que los modelos son simplemente adivinanzas o apuestas de lo que va a pasar en el futuro. Pero no se puede todo reducir a una fórmula inalterable y cambiable como la famosa ley de la relatividad. Pero también hay una sensibilidad generalizada sobre la necesidad de regular muy bien la forma en la que se usa el juicio experto. Me refiero a dar amplia transparencia a su existencia, a explicitar los criterios que el experto usa para tomar una decisión y descartar otras, a informar sobre la sensibilidad de resultados a las hipótesis asumidas por el juicio experto, controlar el grado de acierto del experto, lógicamente a posteriori, y finalmente generar una adecuada información interna y externa sobre el uso del juicio experto. Sin esta exigente regulación,
el sistema de solvencia se puede transformar en una caja opaca, tanto para los supervisores como, lo que es peor, para la alta gerencia de la entidad aseguradora. Por ello, Solvencia II ha prestado una gran atención al desarrollo de guías en relación con todos los aspectos del juicio experto, guías exigentes pero también muy prácticas. En la última transparencia se les ofrece otra breve lista de aspectos adicionales para enriquecer y completar el debate político, pero no entraremos en ella, quedan a su consideración, ni siquiera le vamos a dar tiempo a verla por falta de tiempo, pero estamos seguros de que ustedes encantados van a reproducir esta ponencia cuando estén en su casa, seguramente antes de dormir. Volviendo a nuestra reflexión inicial y a modo de colofón, me gustaría remarcar nuevamente que todos los temas que se han citado comportan un amplio aparato matemático, pero que este ramaje matemático no debe impedir contemplar el bosque desde arriba, para tomar las decisiones de alto nivel sobre el sendero a seguir y los caminos a desechar. Esto es muy importante porque una vez que nos adentremos en la selva, los números nos harán perder fácilmente el rumbo. Permítanme añadir una transparencia ya en tono más confidencial, en este foro tan confidencial como es este webinario. Desde mi punto de vista personal, el proyecto Solvencia II ha sido una de las experiencias más apasionantes, profesionalmente hablando, y más enriquecedoras de mi actividad laboral. Me atrevería a decir que a pesar de lo duro del trabajo que ha habido que afrontar, la misma sensación es compartida por bastantes de los profesionales del sector asegurador. Lo que sí es cierto, y concluyo, es que la reforma del sistema de solvencia es un camino largo en el que lo importante es aprender de cada caso para ir redefiniendo los objetivos. La experiencia nos ha enseñado que marcarse unos objetivos inalterables, sin estar dispuestos a revisarlo de lo que nos depara el camino, sin aprender del camino, no solo es un error de método, sino que nos hace desperdiciar lo realmente importante. Concluyo, pues, agradeciendo su atención y espero que estas reflexiones al menos susciten un debate enriquecedor. Muchas gracias. El siguiente ponente es Luigi Novelli, que va a realizar una disertación sobre el pilar 3, el tercer pilar del proyecto Solvencia II. Tenía por aquí el título de su disertación es Los retos relacionados con la información a terceros y mercados de capitales. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Lorenzo Esteban por su presentación y por su ponencia muy interesante. Muchas gracias a quienes están conectados a este webinario y también a la Fundación por hacerme partícipe de esta primera experiencia. En efecto, de lo que voy a hablar es de lo que en la jerga se llama Pilar 3. Solvencia II es una directiva como toda la normativa europea que utiliza un contenido quizás un tantillo elevado de jerga, lo cual hace a veces a las personas que están fuera de Europa, incluso a las que están en Europa, que no están expuestas a esto, un poco difícil entender de qué se trata. Quizás los de ustedes que estén familiarizados con Basilea, más o menos tienen una idea. En el fondo, el concepto de los pilares de Solvencia II no es tan distinto al concepto de los pilares de Basilea. Quizás haya más gobierno corporativo en el pilar 2 de Solvencia II que en el de Basilea, pero para andar por casa nos entendemos. El tema del pilar 3 trata de la información que la compañía aseguradora tiene que dar de sí a terceros. Y hay dos categorías importantes de terceros. Los supervisores, que por supuesto siempre han recibido la información y la siguen recibiendo bajo el nuevo esquema. La novedad
es que aquí se da información también al público. ¿Por qué? Porque de alguna manera el público entendido como mercado de capitales, pero también como asegurados, como brokers, como cualquier stakeholder, como se dice en inglés, relacionado con la compañía, de alguna manera teniendo una idea clara de los riesgos de la compañía, la premia o la castiga con un mayor coste de capital o con un mayores exigencias o menores exigencias o mayor volumen de negocio cuando lo hacen las cosas bien. ¿Qué tenemos en Solvencia II? Digamos, Solvencia II es una directiva que se está desarrollando en este momento. La directiva la tenemos, pero la que se ha hecho antes referencia a norma de nivel 2 y de nivel 3 todavía están definiéndose. Lo más reciente que tenemos respecto del Pilar 3 está indicado en esta página. Se ha publicado el año pasado. Allí tienen la referencia del hipervínculo por si lo tienen que buscar. Tenemos dos informes, que son dos documentos que deberemos de producir las aseguradoras, uno para el supervisor, el RSR, y otro para el mercado, el SFCR, y unos informes cuantitativos que servirán para los dos, fundamentalmente para el supervisor, que en la jerga se llaman los QRTs, que son las plantillas de información cuantitativa. El RSR es un informe muy grueso, muy detallado, tiene una periodicidad trienal y da una información completísima respecto a la compañía, que es para uso y consumo de los supervisores. Contiene información que no necesariamente va al mercado, no debería ir al mercado tampoco en determinados casos. Los QRTs vienen a ser el equivalente de lo que, o más o menos el sustituto, si queremos otra vez para tener las cosas en términos muy sencillos, de lo que ahora es la documentación estadístico-contable en España. Es decir, sencillamente la información que se suministra periódicamente al supervisor. Los hay trimestrales, los hay anuales, pero también es evidente, de la misma manera que ocurre ahora, el supervisor podrá pedir esa información fuera de estas fechas cuando sea necesario, como es obvio. El informe que quizás es más de interés para esta ponencia es la parte pública, el SFCR. Es un informe anual. Es algo parecido a lo que ya están haciendo los bancos bajo Basilea IA2, que no 3, que es una información que incluye en sus informes anuales bastante detallada sobre la exposición a riesgos y la gestión de riesgos de la compañía, que se basa en parte de la información suministrada a los supervisores, no en toda, pero parte, y la incluye en este documento. Ya antes el señor Sol ha hecho referencia a normativa de nivel 2 y nivel 3. Yo creo que esto había pensado para, quizás me lo puedo saltar porque está explicado, pero esencialmente esto es para que ustedes, los que no están familiarizados, lo entiendan antes de meternos en esto. Aquí tenemos dos niveles de desarrollo de la normativa. En el fondo, cada cual aumenta el grado de detalle de la normativa y es de gran utilidad para nosotros, las aseguradoras, para poderlo aplicar. Aquí tienen más una descripción de lo que son. Aquí está el contenido. Ahora, tienen ahí para leer el detalle y un poco en estos dos niveles cuánto añade más de explicación cada nivel respecto al concepto, pero en el fondo se ve casi mejor fijarse en la primera columna. ¿Qué empresa es? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué pérdidas puede suponer estos riesgos para la compañía? ¿Y con qué recursos cuenta la compañía para hacer frente a estos riesgos? Esta es la información en términos muy sencillos que se pone en este informe. Luego hay evidentemente la declinación de esto muchísimo más detallada, pero para tener una visión de conjunto, esto es lo que se suministra al público. Obviamente, lo que se suministra al supervisor es más detallado, si bien si nos fijamos en la columna, como categorías conceptuales tenemos las mismas más una, que es la que la otra vez en la jerga se llama la ORSA,
que es la autoevaluación de riesgos de insolvencia. De alguna manera, un análisis que realiza la empresa aseguradora de sí misma, empresa o grupo, un poco ve de dónde viene y hacia dónde va, y en base a eso pues determina si tiene bien controlados los riesgos que va a asumir o que podría asumir bajo determinados supuestos, y si cuenta con recursos suficientes para acometer la toma de esos riesgos. Otra vez, disculpadme si me mantengo en términos muy sencillos, si hay preguntas más detalladas evidentemente la podremos contestar después. Ahora, de forma descriptiva, he cogido directamente del informe de IOPA, del que han visto el hipervínculo, la lista de determinados QRTs. No quiero meterme tanto en el detalle, lo que me interesa aquí que vean es casi el encabezado y la última columna, es decir, para darnos una idea de lo que estamos hablando. Hay que, para cada entidad individual, debe someter cada trimestre 20 estados y cada año 48. Y los plazos para entregarlos son realmente muy exigentes. Son de un mes y medio escaso, un mes y medio o menos de un mes y medio. De estos, esta es la información que se puede dar al público, que en principio podría parecer, no digo inocente, pero relativamente sin consecuencias. Pero, por ejemplo, llamo la atención a la información sobre la evolución de los siniestros del seguro de no vida. Ya explicaré más tarde por qué quiero llamar la atención sobre esto. Pasamos al grupo. Me he limitado aquí también a poner los QRTs trimestrales únicamente. Digamos que tenemos un grupo con 2 compañías y una matriz, pues en cada trimestre debería dar 40 estados para las 2 compañías y 3 estados para la matriz, y ya son 53. Cuando vamos al nivel anual son 96 estados más 35, las sumas aumentan rápidamente. Aquí hay más plazo de tiempo, pero no obstante no nos olvidemos que hay que agregar la información a nivel de grupo, y eso es difícil. Y lo mismo, para el grupo hay información que va al público, aparte de esa información que se entrega al supervisor, va al público. No he querido robar demasiado tiempo porque entre las cosas tengo poco, quizá ya me estoy pasando. Ha habido determinadas observaciones de Insurance Europe, que es la principal asociación de aseguradoras europeas que aglutina el sector. Entonces, algunas de estas observaciones han sido acogidas, pero esencialmente, en esencia, la industria considera que una vez que ya se decide definitivamente cuál es el sistema de información al público, hacen falta al menos 18 meses para que las aseguradoras estén en condiciones de proporcionar tal información. Y luego, en términos muy generales, las explicaciones son muy detalladas de Insurance Europe, pero en una consideración general no se puede, que comparto y explicaré por qué, no se puede suministrar toda la información al público así como así. Parece bonito, pero tiene sus consecuencias, sus efectos colaterales. Se tiene también la sensación que se pide demasiada información, a veces información que no es fácil de conseguir, y una vez conseguida tampoco se entiende por qué se pide. O si tiene realmente un uso, y que en general es muy caro este reporting y que hacen falta simplificaciones y aproximaciones para eso. Y ahora concluyo con mis observaciones personales. Evidentemente, es obvio, proporcionar mucha información. La información siempre es una cosa buena cuando se hace con criterio. Evidentemente, si el público sabe más de las aseguradoras, mejorará la transparencia, será mucho más fácil compararlas, el cliente o cualquier contraparte entenderá mucho mejor si es una empresa de la que fiarse o no fiarse, y está este principio bastante aceptado, que lo estamos viendo ahora en los mercados de capitales en la práctica. Después de la crisis es cierto que aquellas empresas que el mercado percibe que gestionan mejor sus riesgos o son más sólidas,
tienen un acceso mucho más fácil a recursos financieros, es decir, se financian a un coste más barato, lo cual significa que el mercado, por un lado, está premiando a las empresas gestionadas y por el otro lado complementa al supervisor, apoyando a las buenas e incentivando a las que no hacen tan bien su trabajo a que lo hagan mejor. Y por supuesto, desde el lado del supervisor, tampoco se puede negar que si tienen mucha más información el supervisor puede analizar mucho mejor las compañías, identificar mejor riesgos sistémicos o riesgos individuales de la compañía. Pero todo tiene un coste. El negocio asegurador, como cualquier negocio financiero, es un negocio de confianza. Entonces, yo puedo dar cualquier información hacia afuera, pero quien la lee debe entenderla. Si doy una información que no es fácil de entender sin tener una formación, la que puede tener un supervisor o un analista financiero, pues se pueden llegar a conclusiones erróneas que pueden ser desestabilizantes o pueden revelar secretos comerciales de una compañía que no necesariamente redundan en una mejor protección para los asegurados. Eso es especialmente relevante para las empresas cotizadas. Y luego yo siempre me hago una pregunta. Me parece muy bien el planteamiento, digamos, un poco de carta a los Reyes Magos a la hora de pedir información a las aseguradoras, pero me he hecho una cuenta solo para Mafre en España y estamos hablando de 300 estados trimestrales y 700 estados anuales a suministrar a la DGS. Bueno, es información, es una cantidad muy apreciable y quien la recibe, comparto completamente la opinión de antes, hay que dotar al supervisor de recursos muy importantes, o sea, una vez que los tiene es fantástico, pero si no los tuviese, lo único o le costase, porque objetivamente estamos hablando de una mole de información realmente muy grande, también hay que evaluar eso y evaluarlo contra lo que cuesta a la aseguradora proporcionar esa información, porque no os engañéis, generar esa información es muy caro, y cuando digo muy caro es realmente muy caro. Para un grupo grande estamos hablando de millones de euros, y la complejidad del proceso a veces te deja en situaciones que son realmente muy difíciles de abordar, porque se trata de mucha gente, muchos datos, y recolectarlos no es fácil. En ese sentido, yo pienso que la industria en su conjunto, teniendo un periodo de adaptación de 18 meses, es bastante optimista, y creo que los plazos de entrega de la información que se están barajando probablemente también lo sean, es decir, que habría que considerar plazos más largos, al menos en un momento inicial. Y con esto creo, me temo que me he excedido, por lo que doy la palabra a la última ponente, Mercedes Benito, de UNESPA, que en su ponencia tratará el encaje de las nuevas exigencias del gobierno corporativo ante la diversidad sectorial. Por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo efectivamente pertenezco a la Asociación Española del Seguro y dentro de esta asociación trabajamos dentro del departamento actuarial, que es el que lleva principalmente el peso de la coordinación de todo este proceso de Solvencia II. En concreto voy a hacer un breve resumen porque la verdad es que el tema es bastante extenso, pero bueno, en unos 10 minutos vamos a ver por encima lo que son las exigencias de gobierno corporativo y la diversidad sectorial. Lo primero que he hecho es una presentación para que marquen ustedes lo que es el sistema de gobierno dentro de este mare magnum de legislación y de este macroproyecto que es Solvencia II. Ya los hemos ido mencionando a lo largo de las presentaciones.
Pero hemos visto que Solvencia II tiene tres patas principales. El pilar 1, que son los requerimientos cuantitativos, el pilar 2, que son los requerimientos cualitativos y de supervisión, y el pilar 3, que son las obligaciones de información que acabamos de ver en la presentación del vídeo. Bueno, el pilar 1 nos lo ha enseñado Lorenzo a grandes rasgos, que son los requerimientos cuantitativos, pero es que además este proyecto de Solvencia II requiere a las entidades aseguradoras que además de estos requerimientos de carácter numérico cuantitativo tengan en su organización interna, cumplan con unos requisitos cualitativos, que esto es lo que ha venido denominándose el sistema de gobierno. Además, y a título de mención, simplemente para que lo tengan en cuenta, este pilar 2 también incluye lo que es la revisión de la supervisión, porque efectivamente el proyecto de Solvencia II, entre una de sus grandes uno de sus grandes avances era armonizar el mercado europeo, y evidentemente si armonizamos las entidades aseguradoras pero no armonizamos a los supervisores desde un punto de vista también de coordinación entre ellos, pues la verdad es que el proyecto se queda cojo y además produce disfunciones que también se han mencionado en esta mesa, con lo cual, bueno, pues lo menciono. Es un proyecto que yo sepa sigue todavía pendiente y habrá que abordar, y desde luego no es fácil. Además de tener en cuenta que estamos hablando de criterios cualitativos, requerimientos cualitativos para las entidades aseguradoras, creo que hay un principio fundamental que se rige en Solvencia II para esto y para todo, que es el principio de proporcionalidad. En la directiva ya se establecen los tres grandes puntos de este principio, para mí básicos, que es que no debe de ser demasiado gravoso, este proyecto no debe representar para las entidades demasiados costes ni cualitativos ni cuantitativos. Evidentemente para las pequeñas y las medianas empresas, entendidas desde un punto de vista de las pymes del mercado europeo en general, pero además yo creo que en general para ninguna entidad del sector debería de ser demasiado gravoso desde el punto de vista, insisto, cuantitativo y cualitativo. Luego, además, tiene que haber un reconocimiento de la especialización. Es evidente que no es lo mismo una entidad que trabaje solo, por ejemplo, en decesos o en salud, que una multirramo, ni mejor ni peor, sencillamente es que son distintas y esas especificaciones hay que reconocérselas. Y además, y fundamental, este tercer punto, es que además de la armonización, lo que persigue este proyecto es pasar de Solvencia 1 a Solvencia 2, porque en Solvencia 1 los requerimientos de capital se basaban sobre todo en volumen de primas y previsiones técnicas, fundamentalmente. Y aquí lo que se quiere es que las entidades tengan una carga de capital que refleje mucho mejor sus riesgos reales, con lo cual es evidente que necesitamos que esta calibración refleje la naturaleza, el volumen y la complejidad de los riesgos que la entidad está asegurando independientemente de su volumen. Además, esperamos que no solamente la directiva, sino que las normas posteriores de nivel 2 y 3, es decir, los reglamentos, el reglamento, las normas técnicas y las guías, se desarrollen legislativamente de tal manera que reflejen ese verdadero perfil de riesgo de la entidad, que es el que debemos de tomar como base fundamental. Bueno, y pasando en lo que es propiamente el sistema de gobierno, hemos puesto en el título que es una revisión interna obligada. ¿Por qué? Porque evidentemente el sistema de gobierno tenemos todos. Hasta ahora las entidades europeas han venido funcionando, se han organizado, unas de una manera y otras de otra, mejor o peor, pero lo que tienen que hacer, lo que nos están pidiendo es hacer una revisión obligada, porque nos obligan, interna evidentemente porque estamos hablando de las estructuras empresariales y esto solo se puede hacer desde dentro. Pero además no es una revisión interna obligada libre, sino que nos están dando una serie de pautas, unas directrices, unos principios básicos que vamos a tener que respetar. Los principios básicos ya vienen de la directiva y se desarrollarán en las recomendaciones de IOTA que todavía están por venir, pero que sí es verdad que tenemos ya unos cuantos borradores y podemos ir viendo por dónde van estas pautas, estos aspectos generales básicos que van a regir el sistema de gobierno de las entidades. Tres puntos fundamentales he sacado de todos estos borradores, y el primero es que es el papel fundamental que se da a los órganos de la dirección, entendiéndolos en un sentido amplio de los que toman las decisiones finales, pero además de aquellos que asumen papeles fundamentales dentro de las funciones claves de las entidades. Se les piden los requerimientos de actitud y honorabilidad y además se rigen las políticas de remuneraciones. Actitud porque estos representantes máximos, estos directivos de las entidades, deberán de tener unos ciertos conocimientos en finanzas, seguros, legislativos, etcétera.
insisto, es algo relativamente nuevo este papel del órgano de la dirección. Luego, además, se nos dice que la estructura organizativa y operacional de las entidades aseguradoras deben de estar definidas de tal manera que se cumplan sus planes estratégicos. Y otro punto bastante nuevo no, totalmente nuevo, es que estas estructuras tienen que estar documentadas y actualizadas periódicamente, es lo que se denominan las políticas por escrito. Nos han dado unas pautas de lo que deben de ser estas políticas por escrito, que tienen que tener sus objetivos establecidos, las tareas a realizar, quién las desarrolla, los procesos, los procedimientos, etcétera, y que el personal, evidentemente, el personal directamente implicado, por lo menos, debe de conocer de esta existencia de estos documentos y, además, que tienen que comunicarse los cambios. Y está muy bien, aquí nos preocupa a nosotros un poco el punto de relación coste-beneficio. La verdad es que está bien, porque documentar es fenomenal, porque bueno, está ahí el soporte, no vale decir yo he hecho, yo tengo, no, está bien que esté documentado, pero ojo, aquí hay que hacer una reflexión sobre si lo que se va a pedir, sobre lo que se necesita, todos estos documentos que se nos van a exigir que se hagan, esta comunicación al personal, desde un punto de vista económico es asumible, porque si efectivamente económicamente llevan unos costes administrativos altos, elevados, que las compañías aseguradoras no puedan asumir, pues la bondad del sistema se pondría en entredicho. Luego también hemos estado hablando de lo que son las funciones que se deben hacer, que se deben documentar, etcétera. ¿Cuáles son las funciones claves de las que se nos está hablando? Pues son 4. La gestión de riesgos, la auditoría interna, la función actuarial y la función de cumplimiento. En general, las entidades aseguradoras, insisto, ya venían y ya la tienen de una manera, las pueden llamar así, las pueden llamar de otra manera, pero todas estas funciones las vienen desarrollando. Lo que nos están haciendo en esta revisión es darnos un toque de atención de cómo tenemos que estructurarlas y a qué nos debemos de dedicar con más atención. En cuanto a la gestión de riesgos, realmente lo que se nos pide es un conocimiento adecuado de los riesgos de la entidad, presentes y futuros, de los que ya asumimos y de los que en un momento determinado nos pueden aparecer, la sensibilidad, lo sensible que es la entidad aseguradora a estos riesgos, y la capacidad de mitigación. Incluso objetivos a la hora de aplicar. Yo creo que os hago un repaso de lo que propiamente es la complejidad institucional y normativa que el proyecto presenta. Insisto y repito, con dos coordenadas muy importantes a considerar, que son, por una parte, la necesidad de una máxima armonización como objetivo y, por otra parte, el tener que aplicar este sistema a distintas culturas supervisoras, jurídicas, incluso en un ámbito tan amplio como es el de los Estados que integra la Unión Europea. Por otra parte, también se han abordado también una serie de reflexiones acerca de la parte cuantitativa del proyecto, la parte que siempre se ha denominado y se denomina con arreglo a la terminología de Basilea II como pilar 1 cuantitativo, en el ámbito tanto de lo que es propiamente el balance de supervisión, el balance de Solvencia II y las pruebas que se hacen a ese balance a través del cálculo de los requisitos de capital que permitan la estabilidad de la entidad aseguradora que todos perseguimos. En el ámbito del pilar 3 yo creo que es muy importante para las entidades tener en cuenta que debemos de considerar, y yo creo que ese sería el resumen de la intervención, tenemos que hacer un equilibrio entre lo que es relevante y lo que en la relación coste-beneficio en cuanto a la solicitud de información pueda ser asimilable, pueda ser operativo, y lo que realmente pueda dar ese valor añadido que buscamos, en que debe buscarse la información. Y por último, en cuanto al pilar 2, pues podemos deducir que es necesario un cambio de cultura en el ámbito de las entidades aseguradoras, un esfuerzo en cuanto a la organización, pero también con una idea de adaptación a las propias estructuras, a la propia realidad de cada empresa en particular. Sin más preámbulos, pues vamos a pasar a algunas preguntas que nos han planteado los oyentes o la audiencia desconocida y la audiencia que nosotros no vemos, pero ustedes tienen
tiene la complicidad de poder vernos a nosotros. Sin embargo, incluso nosotros pensamos que muchos de ustedes están en horarios muy diferentes de que tenemos aquí en España y que también algunos estarán muy despiertos porque acaban de levantarse, otros estarán cerca de acostarse y por lo tanto esperemos que esto influya también en su actitud receptiva al debate. Nos hacen una pregunta en relación a... Voy a leerla porque yo creo que es una pregunta larga, pero voy a leerla tal como la han planteado. Entonces, nos dicen que en un informe de Insurance Europe se decía, un informe de hace 2 años, se advertía de presiones en los precios de los seguros de vida con incrementos de hasta el 20% en seguros no vida, 20% en seguros de vida, y en los seguros no vida se alcanzaba una posible subida del precio entre el 10 y el 15%. Entonces, lo que el preguntante nos plantea es que en la medida en que esos incrementos del decremento del capital no va a ser posible que se traslade o que sean absorbidos por los clientes, por la subida de precios que yo supondría, podría llevar a una menor rentabilidad de los accionistas y al final podía llevar a una pérdida de atractivo del sector asegurador de cara a los mercados de capitales. Entonces, eso sería la pregunta, es decir, ¿en qué medida este impacto que podía existir por esta subida de precios, esta subida de requerimientos de capital que Solvencia II exige, podía perjudicar el papel o la posición del sector asegurador en los mercados de capitales? Traslado la pregunta, Luigi, si quieres. Sí, me siento llamado en cuestión un poco directamente, entre las cosas, porque esta más que un temor es una realidad. Es decir, sí estamos observando algo como preámbulo para quienes no lo sepan, que Mapfre es una compañía cotizada y tenemos inversores en buena parte del mundo y seguramente los principales mercados americanos y europeos. Sí es cierto que se ha observado no solo por Solvencia II, a Solvencia II se le añade otro desarrollo que es la fase 2 de la norma NIF 4 para contratos de seguro en las normas internacionales de contabilidad. Esto sí está creando mucha incertidumbre entre inversores. Digamos que el sector asegurador de por sí tradicionalmente es un sector que ha cotizado con un descuento respecto a otros sectores, porque para los inversores es difícil entender el seguro no se entiende bien y prefieren invertir en otros sectores que son más claros. Y sí, en efecto, y ya antes de la entrada en vigor de esta normativa he oído ya, porque por trabajo me reúno habitualmente con inversores que han decidido salirse parcialmente o por completo de sus inversiones en el sector asegurador porque no ven claro en qué medida esa nueva normativa puede afectarnos, y sí, en efecto, prevén por un lado requerimientos de capital mucho más elevados y por el otro lado temen que eso puede conllevar una menor rentabilidad. Sí está teniendo efecto ya ahora, antes de la entrada de la normativa en vigor. Bueno, yo creo que con esto quedaría contestada esta pregunta. También nos hacen una pregunta que voy a leer en su contenido literal, que nos dice: dado que la entrada en vigor de Solvencia II parece que no va a sufrir un retraso con relación a la fecha prevista de 1 de enero, va a sufrir un retraso con relación a la fecha prevista de 1 de enero de 2014, nos preguntan si es posible que se arbitre alguna solución para que entre en vigor solo una parte del marco Solvencia II en la fecha prevista. Si queréis, puedo empezar yo, y si hay algo de comentar por el resto de ponentes. Bien, la pregunta es compleja porque, como ya he dicho, la fecha que aparece hasta ahora, que se mantiene hasta, podríamos decir, nueva orden, es 1 de enero de 2014. Pero, como ya he dicho, habría que
se tendría que producir una especie de gran coordinación, una aceleración del proceso de tal calibre, de un calibre muy importante para que esa fecha se cumpliera. En el caso de que esa fecha no se cumpliera, pues sí se han oído voces y se baraja esa posibilidad de qué hacemos con todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora. Realmente yo no tengo una opinión, no tengo una idea. Yo creo que es más que nada un motivo de reflexión, porque Solvencia II siempre ha sido, se concibe como un sistema en virtud del cual se obtienen o se establecen unas nuevas bases para el cálculo de los requerimientos de capital de las entidades aseguradoras, una especie, incluso como mi transparencia decía, crear un estándar internacional, puede incluso servir de inspiración para otros ordenamientos, para otras jurisdicciones, a efectos del cálculo de los requerimientos de capital, y por otra parte un sistema que va a mejorar el control de riesgos de las entidades aseguradoras. ¿En qué medida estos dos objetivos son uno o son dos? Sería la respuesta a esta pregunta. La primera manera, podemos hacer una especie de tormenta de ideas en cuanto a qué podemos deducir de esta pregunta. En primer lugar, la primera respuesta se puede decir no, porque Solvencia II es un bloque, es un todo, es un bloque, es un sistema que está formado por componentes interrelacionados, de tal manera que si una parte del sistema no la aplicas, pues podemos generar un efecto indeseado. Eso sería una primera aproximación. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que hay un elemento fundamental de carácter cualitativo, Solvencia II, que es el cambio en la cultura de las entidades aseguradoras en cuanto a una mejor gestión del riesgo, una mejor forma de afrontar en la gestión diaria la asunción y el conocimiento y las decisiones en materia de riesgos, y por lo tanto hay una parte cualitativa importante que cuanto antes empezar a aplicar podría ser mejor. Eso sería también, y sin ser una contestación, sería una línea de debate. De todas maneras, sí me gustaría puntualizar que habría una serie de limitaciones en el caso, desde mi punto de vista y a una opinión puramente personal, que sería el peligro que podía ocurrir de una entrada parcial de Solvencia II, porque al fin y al cabo estamos hablando de normas, no estamos hablando de criterios, no estamos hablando de buenas prácticas, estamos hablando de normas que tendrían que aplicar los distintos Estados miembros. El problema latente que a mi juicio podría existir sería que se abriera la puerta a adaptaciones nacionales del contexto Solvencia II. Es decir, que se podría abrir la puerta a una desarmonización, de hecho, en la medida en que se permitieran a los Estados miembros de la Unión Europea pues realizar lecturas nacionales o adaptaciones nacionales al ámbito que se pusiera en vigor del conjunto que integra Solvencia II. En todo caso, yo creo que la contestación es difícil, pero la reflexión sí es necesaria. Yo creo que la reflexión en este punto sí es necesaria, porque es una manera de enfrentarse a lo que Solvencia II es hasta el momento. Un bloque integrado, un bloque interdependiente, pero al mismo tiempo pues una serie de objetivos de distinto calibre y de distinta importancia. Si queréis alguno de los ponentes añadir algo. Vale, entonces pasaríamos a otra pregunta que está concretamente dirigida a Luigi Lubelli. Bueno, esta está dirigida a ti y dice, en concreto dice: es cierto que la información estandarizada prevista del Pilar 3 facilita la comparación entre entidades y en el propio mercado, pero desde el momento en que en Solvencia II se admite la creación de modelos propios, entiendo que modelos internos para cada entidad, se rompe la facilidad de comparación. Y pregunta la persona que ha hecho la pregunta nota: ¿esto es así? ¿No se convertirán los modelos internos propios en la forma de hacer imposible la comparabilidad en términos reales? Bueno, la respuesta es que en principio no debería de ser así. Vamos a ver, un modelo interno no es que la compañía lo adopte así como así. La compañía propone al supervisor su modelo.
y el supervisor, que normalmente lo somete a controles realmente muy extensos, es el supervisor que al final determina si la adopción de ese modelo garantiza un nivel, digamos en términos sencillos, de seguridad de la compañía igual al que se tendría con la fórmula estándar. Entonces, desde el punto de vista de la protección del asegurado final, yo diría que no, el hecho de que se tenga un modelo interno no supone un perjuicio. Ahora, quererse meter en el modelo interno, querer entender su lógica y intentar hacer comparaciones con la fórmula estándar, esos, digamos que son palabras mayores, eso requiere un conocimiento técnico realmente elevado por parte de la persona que lo quiera hacer, pero entiendo que la respuesta a la pregunta, a mi entender, es no. Una vez que el modelo está validado, está aprobado y se considera por parte del supervisor que este modelo es equivalente a la fórmula estándar, el tipo de información que se da respecto de los riesgos de la compañía pues debería de ser más o menos comparable. Sí, me he puesto anterior todo lo mismo. Sí, quería coincidir con ella porque hay dos instrumentos supervisores que hay que considerar. En el proceso de aprobación de un modelo interno, el supervisor normalmente solicitará el requerimiento de capital tanto con la fórmula estándar como con el modelo interno y los comparará. Y evidentemente, si hay diferencias, evaluará si esas diferencias tienen sentido o no. Con lo cual, al final, siempre vamos a tener el mismo nivel de protección del asegurado. Si el requerimiento de capital, en manera absoluta, es diferente, es porque el riesgo es diferente, pero el nivel de confianza será el mismo. Yo también mencionar, les voy a citar el artículo 122.4 de la directiva del año 2009, que como todos ustedes recordarán, espero que no lo recuerden, lo que permite a las autoridades de supervisión es requerir a la entidad que ha solicitado un modelo interno que ejecute ese modelo interno, su calibración, con determinadas carteras de referencia o estándar. Es decir, puede exigir a las diversas entidades aseguradoras en un mercado que han presentado modelos internos, vamos a poner por ejemplo el modelo de acciones, que ejecuten dicho modelo contra una determinada cartera común a todas, hipotética, de acciones. Este ejercicio se ha hecho ya a nivel europeo para todos los grupos europeos para el riesgo de tipo de interés, el riesgo de acciones, y ha dado resultados muy interesantes a la hora de evitar esas distorsiones. Por lo tanto, creo que hay instrumentos supervisores que se añaden a los argumentos que ha indicado Luigi para prevenir esa distorsión. Cierto es, como dice la pregunta, que hay que andarse con cuidado porque si no, sí se pueden producir, pero en teoría el sistema tiene sus mecanismos de seguridad para evitarlo. Luigi, ¿nos daría esto una pregunta que te habían formulado? Me ha mandado una pregunta, Ricardo, que entiendo que está en España, que si bien la entiendo, dice lo siguiente: en la actual guerra de precios, que está en algunos casos claramente por debajo de la prima pura, va a incidir, a ver si entiendo bien yo esto, va a incidir muy negativamente a la hora de llegar a los niveles de solvencia que inevitablemente se van a implantar. Yo no sé si entiendo bien la pregunta de Ricardo. Lo que quiero entender es que, digamos, las aseguradoras están suscribiendo a un nivel de rentabilidad, eso es lo que interpreto, que no genera recursos de capital suficientes para cubrir los requerimientos que tendrían bajo Solvencia II. Me temo que si se da esa situación la curaría el supervisor de forma bastante expeditiva. Entonces es decir, y supongo que antes de llegar a eso, vamos a ver, no es que Solvencia II vaya a entrar en vigor así como así de hoy para mañana. La propia aseguradora se supone y se desea
que vaya haciendo pruebas y vea si finalmente, una vez que entre en vigor, cumplirá con los requerimientos que es previsible que le corresponda. Entonces, si ya la aseguradora, sabiendo que esos requerimientos no lo va a cumplir, insiste en suscribir el negocio y en generar menos rentabilidad o no dotarse de recursos adecuados a los riesgos que tiene que cubrir, pues entonces de alguna manera está buscándose un problema, creo yo. No sé si la pregunta indirectamente debe ser, ¿va esto a llevar a subidas de precio? Pues yo esto ya no lo sé, supongo que dependerá de compañía a compañía, pero creo que eso es lo bueno que trae Solvencia II, es decir, que precisamente se tiene un principio muy bueno. Aquí estamos hoy volcando varias observaciones críticas que vienen del lado que somos 4 personas que llevamos muchos años con esto y hemos visto varias ventajas, pero también varios problemas de Solvencia II. Solvencia II tiene una cosa muy buena. Solvencia II, su esencia, su concepto fundamental es un principio que viene casi de la antigua filosofía griega, que es conócete a ti mismo. O sea, la compañía se tiene que conocer, se tiene que entender qué riesgos tiene y tiene que aplicar unos precios adecuados a los riesgos que asume y dotarse de recursos de capital adecuados a los riesgos que asume. Si se mantiene este principio, este problema no se da. Bien, ya me imagino terminando ya este seminario. Tengo yo otra pregunta dirigido para ti, Mercedes. Dice, ¿cuál de los requisitos del sistema de gobierno será más difícil de implantar en el mercado español? Obviamente es una pregunta compleja, pero bueno. No, bueno, la verdad es que no sé si es más difícil o más fácil, porque todo esta parte del proyecto es la que menos desarrollada está de momento, aunque sí que es verdad que tenemos un documento definitivo por parte del supervisor europeo del ERSA. Lo demás, la verdad es que está regulado con borradores y bueno, que está por ver al final cómo queda. Lo más difícil no lo sé, lo que más revuelo ha montado hasta ahora es el ERSA, fundamentalmente porque hay una mezcla ahí de autoevaluación, no sabemos muy bien si es muy cualitativa, está en la parte cualitativa, pero también dentro de los borradores se han establecido mucho cálculo cuantitativo, alguno bastante complejo de desarrollar, y luego además también las entidades se mueven entre lo de cuéntenos mejor lo que tenemos que hacer y bueno, pues es un ejercicio de autoevaluación, pues yo me lo hago. Entonces, bueno, nos movemos ahí en un documento nuevo, en una herramienta nueva, que insisto, puede llegar a ser muy útil, un poco por lo que decía Luigi, de conócete a ti mismo y desde luego no hagas planes a futuro que se te vayan de las manos, y en este sentido esta herramienta nos puede venir muy bien para ver si hasta qué punto mis planes estratégicos son viables o no, desde un punto de vista cualitativo y desde luego cuantificando todo lo más posible. Pero bueno, es nuevo y tenemos que verlo en general. Y luego, dentro de lo que es sistema de gobierno en particular, pues yo insisto un poco en lo que decía antes, la verdad es que las entidades se han estado gestionando y organizando, y dentro de lo que hay tampoco es que lo hayamos hecho muy mal. Sí que es cierto que nunca viene mal darte una vuelta a ti mismo y reorganizarte y profesionalizarte, etcétera. Y en principio no es que haya un tema que nos preocupe más que otro, pero sí hay el tema de los costes económicos, la ineficiencia, la repetición de tareas, que es verdad que los documentos del supervisor ya nos advierten que no hay que hacerla, pero por otro lado los documentos incluyen muchas relaciones y bueno, no sé, la verdad es que al final puede quedar como un maremoto de relaciones de documentos que bueno, que hay que hacerlo con cuidado, porque los costes administrativos al final se nos ponen un poco de las manos y hay que vigilarlo, pero en general estas son las cosas que más nos preocupan de este pilar 2. Gracias, Mercedes. Tengo aquí una pregunta, voy a leer literalmente a ver si podemos interpretarla, que dice que ¿cuál es el último antecedente del pilar 1 post-KIS 5 y si existe alguna publicación que trate lo relativo a las previsiones técnicas en la actualidad? Bueno, está un poco confuso, pero bueno, vamos a pasarle el testigo a Lorenzo, que tiene gran habilidad para responder a preguntas crípticas. Gracias. Bueno, yo creo que sí, existe un documento
que ha publicado EIOPA. En la página web de EIOPA pueden encontrarlo. Este documento se refiere a las especificaciones técnicas del Long Term Guarantee Assessment. Estas especificaciones técnicas recogen todo el paquete cuantitativo de Pilar 1 y vienen a ser una continuación del KISS 5 y el borrador de medidas nivel 2. Por lo tanto, está accesible en la página web de EIOPA. Simplemente quería comentarles que es un documento extenso, en un proceso que han visto ustedes complejo. Se han detectado algunas erratas. Sé que EIOPA las está solucionando, pero no son erratas fundamentales, afectan algún detalle, alguna fórmula, aquí y allá, y supongo que en breve saldrá una serie de erratas. El documento es extenso, pero sí quería comentarles que esta extensión del documento no debe disuadirles. Realmente el almacén cuantitativo de solvencia 2 es bastante fácil una vez que uno se familiariza. Es extenso, pero al cabo de los meses necesarios para familiarizarse se hace bastante llevadero y bastante sencillito. Por lo tanto, repito, página web de EIOPA, documento, especificaciones técnicas del Long Term Guarantee Assessment. Gracias, Lorenzo. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando, quizá entonces tengo una pregunta que ya para terminar, voy a leerla también literalmente, y que nos dice: ¿tendrán los grupos aseguradores domiciliados fuera de España, fuera del espacio común europeo, una ventaja considerable al no aplicar los requisitos de solvencia 2 a sus operaciones de mercados emergentes, al contrario de lo que ocurría a los grupos europeos que deben integrar todos los riesgos de sus filiales bajo normativa europea? ¿Comentario? Yo creo que Luis querrá remachar. Sí, Solvencia 2 prevé un mecanismo que se llama el mecanismo de equivalencia, según el cual estos grupos que están situados en una legislación diferente a la del espacio común europeo podrán aplicar sus normas locales solo si dichas normas locales reciben una etiqueta de ser equivalente a Solvencia 2. Ser equivalente no quiere decir utilizar una fórmula, quiere decir proporcionar el mismo grado de confianza, tener los mismos niveles de supervisión individual y de grupo, tener las mismas medidas de reacción. Por lo tanto, la equivalencia es un concepto cualitativo y cuantitativo. Con eso lo que estamos queriendo decir que si esta equivalencia, se concede por la Comisión Europea. Por lo tanto, si el procedimiento de equivalencia funciona correctamente, no va a colocar en situaciones de desventaja a los grupos europeos respecto de los grupos de otros países, ni de desventaja ni de ventaja. Vamos a decir ambas cosas. Esto es la teoría que yo más o menos, pero estoy seguro que Luis se sabe mucho mejor la práctica. Pues yo comparto completamente lo que acaba de decir Lorenzo y enfatizo la palabra sí. Es decir, que el sí se da la situación es una condición muy importante. Creo que en este momento, en el debate de Solvencia 2, estamos muy centrados en lo que son las garantías a largo plazo, pero el tratamiento de esta cuestión de la equivalencia es probablemente uno de los temas más importantes con los que nos tenemos que enfrentar. Hay muchos grupos aseguradores europeos, entre ellos Mapfre, que tiene una gran presencia fuera del espacio económico europeo. Sé de un grupo que es Prudential, de un grupo británico, que ha dicho explícitamente que si este problema no se resuelve de forma satisfactoria, está considerando pasar su sede social a Asia para precisamente evitar que su negocio extraeuropeo esté sometido a los requerimientos de Solvencia 2, o sea que digamos que es una preocupación que es compartida en el sector. Creo que es solucionable, pero es solucionable. Para su solución pues hace falta un debate largo y bastante detallado. Digamos que estoy de acuerdo con Lorenzo, todo el mecanismo está existe para solucionar esa situación, está en la legislación y lo consiente, pero hay que articularlo bien para evitar que alguien pueda beneficiarse, digamos, de una situación de arbitraje, diría yo. Gracias, Luigi. Bueno, yo creo que son las 5:08 en Madrid.
No puedo reproducir la hora que es en todos los países que nos están ahora mismo viendo. Ustedes mejor miren su reloj. Muchas gracias por su atención. Creo que esperemos que para los que ya tenían algún conocimiento, algún interés sobre Solvencia II, esto haya supuesto la resolución o la solución a alguno de sus inquietudes. Seguramente a lo mejor les habrán surgido muchas más. Y también esperemos que este web seminar o este seminario haya servido para, en primer lugar, para un objetivo de información para aquellos que venían con ese interés, de formación también para aquellos que querían aumentar su conocimiento sobre este proyecto, y también lógicamente que haya aumentado su motivación para aumentar o para incrementar su conocimiento sobre este interesante y ambicioso proyecto de regulación europea. Muchas gracias, y a todos los países y a todos nuestros asistentes que no residen en España un recuerdo y un abrazo específico. Gracias.